Boombox. ¿Qué significa ser un buen profesor, una buena profesora? El tema es amplio y da para muchas conversaciones, y durante todo este video podcast, en una y otra forma, vamos a estar hablando de buenos profesores, buenas profesoras. En este capítulo de nuestro video podcast, el profesor, yo, Sergio Fajardo, con Educación Todo se Puede, recogí varias impresiones, observaciones, comentarios de las personas con las que he conversado en esta primera etapa de nuestro video podcast. Muy interesantes las observaciones y quiero compartirlas con ustedes. Pero antes de compartirlas, voy a leerles una carta que desde que yo la leí hace muchísimos años ya, me conmovió profundamente. Y es la carta que en 1957 el Premio Nobel de Literatura Albert Camus le escribió a su profesor. Escuchen esta belleza. Se las voy a leer con todo el gusto. Querido señor Germán, he esperado a que se apagara un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido, pero cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza y su ejemplo, no hubiese sucedido nada de todo esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero me ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares que, pese a los años, no ha dejado de ser su alumno agradecido. Lo abrazo con todas sus fuerzas, con todas mis fuerzas. Yo cada que leo esto me dan ganas de llorar. Es muy bella esa carta. Pero bueno, recuerden, nos pueden seguir en todas las redes sociales, nos pueden ver y escuchar en las plataformas de streaming, activen las notificaciones y prepárense para un programa muy bonito. Vamos a empezar a recorrer este mundo de profesores, profesoras. Vamos a tratar de buscar algunas características que señalen esas personas que se destacan en esta profesión nuestra. Para empezar, voy a escuchar a Moisés Basserman y a Julián de Zuviría, dos maestros destacados en Colombia, relevantes en lo que ha sido la investigación científica. Es rector de la Universidad Nacional Moisés Basserman, Julián de Zuviría, un profesor, un maestro, pedagogo, rector del Colegio Alberto Merani. Y ellos dos empiezan coincidiendo en una característica: que nuestros estudiantes tengan confianza, que descubran sus intereses, sus capacidades para poder desarrollarlas. Escuchémoslo. Para casi todas las profesiones, benevolencia, ser buena persona, querer a sus estudiantes, que eso no está incluido en el entusiasmo, ese tiene otro carácter, ser comprensivo, tratar de ayudar en los problemas, tratar de acercarse, de ninguna forma generarle a alguna persona la sensación de que es incapaz o de que tiene menos posibilidades de desarrollo, en fin. Sí, yo creo que la palabra benevolencia es una buena palabra para eso. Los buenos maestros nos enseñan que uno puede lograr, pero que solo lo va a lograr con esfuerzo. Por lo tanto, retan a los estudiantes. Los buenos maestros, uno lee más porque lo necesita para esas clases. Los buenos maestros, uno con ellos pregunta en clase. Los buenos maestros nos dejan pensando, reflexionando, nos llenan de preguntas, no nos llenan de respuestas, sino de nuevas preguntas. Todos nosotros, si hacemos memoria, tenemos un profesor o profesora que fue importante en nuestras vidas. Ahora voy a conversar
con varias de las personas que han hecho parte en esta primera temporada de nuestro video podcast, porque siempre hago esa pregunta. ¿Recuerda algún maestro, maestra, profesor, profesora que haya sido importante en su vida? Vamos a escuchar varias de esas respuestas. Pero ¿sabe qué? Voy a aprovechar la oportunidad. Yo tengo muchos que han sido muy importantes en mi vida. Y voy a recordar a uno que probablemente mis compañeros del colegio hace muchísimos años, en el Colegio Benedictino en Medellín, donde yo estudié, podrán recordar. Se llamaba Don Manuel. Don Manuel era muy bravo, llegaba vestido muy formalmente, tenía un sombrero inclusive, y era furioso. Todos teníamos mucho susto en clase con Don Manuel. Y después cuando salíamos al recreo, mis compañeros muchas veces se burlaban de él y hacían chistes, cosas que pasan de niños, como es habitual en tantas oportunidades. Pero yo tenía cariño por Don Manuel. Por alguna razón especial, yo sentía que Don Manuel me estaba enseñando a mí a leer y sentía que él me estaba enseñando y lo apreciaba y lo disfrutaba. Yo no hacía los chistes que hacían mis compañeritos en ese momento, pero recuerdo a Don Manuel. Pero bueno, ahora escuchemos los recuerdos de 3 personas bien interesantes que han participado en este video podcast. Son ellas: Andrea Escobar, la directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación; David Vélez, el director del Nubank; y la escultora Doris Salcedo. Les pregunté que si recordaban alguna persona en especial que hubiera sido influyente en su aprendizaje desde muy temprano en la vida. Escuchemos. Sí, sabes que en el colegio, mi profesora de español, Vicky, porque siempre tuve la habilidad de comunicar, de hablar, de compartir historias, y creo que Vicky vio ese potencial en mí y siempre estuvo pendiente de qué podía yo hacer. Y de hecho tengo un recuerdo muy especial, y es cuando nos íbamos a graduar, pues había que hacer un discurso. Mi promoción fue muy chiquita, éramos solo 14, imagínate, éramos como hermanos todos, y fue esa posibilidad de decir, bueno, haz tú el discurso de grado. ¿Qué significa hacer? Entonces tengo ese recuerdo especial de una persona que creyó en mí, en el poder de contar historias, el poder expresarse y la importancia de eso para la vida. Tenía un profesor específico, me acuerdo, de estudios sociales, que fue un profesor que me invitaba mucho a participar activamente de actividades extracurriculares y quería que liderara varios equipos en el colegio, desde el gobierno estudiantil hasta equipos de fútbol y de natación. Y creo que tal vez él fue de los primeros que apostó en mí como líder, como un manager de equipos. Nunca me veía a mí necesariamente desde ese punto de vista, pero era alguien que me impulsionaba bastante a que hiciera y liderara ese tipo de equipos. Así que es la persona que... ¿Cómo se llama? Mencionó en esa pregunta. Se llama Don Willy. Willy Marín. ¿Willy Marín? Don Willy. Ok. Muy Pero tu mamá competente. fundamental para acompañarte. Inteligentísima, porque ella confiaba en mi inteligencia. Ella confiaba en que yo era diferente, y ella creía en el arte, a ella le gustaba el arte, y también me llevaba a ver exposiciones y conciertos y cosas. Entonces había una claridad de que eso era un campo posible, que en mi época eso es absolutamente extraño, era absolutamente extraño. Como toda la vida, hay circunstancias, personas que nos marcan, pero no precisamente por atributos positivos. Escuchemos la experiencia negativa de Andrea Escobar con su profesor de estadística en la universidad. Pues tengo uno negativo, te puedo contar. Yo soy psicóloga, como ya te decía, Sí. y a veces tenemos un error de concepto, y es que los que elegimos carreras de humanidades no sabemos de números, no sabemos de matemáticas, no sabemos de estadística, y creo que eso también se marca en la carrera. Y cuando estaba en la carrera, tuve un profesor de estadística y me costó trabajo. ¿Para qué? Difícil. Y no se me olvida que me quedó en 2.9 la materia. Y me dijo así: doctora Escobar, es que usted la voy a volver a ver y usted regresa a esta materia. Y tengo el recuerdo que yo dije, ¿pero por qué? Y fue el primer curso de verano que se abrió para una carrera de humanidades de psicología para recuperar estadística. Yo llamé a todos los compañeros. ¿Usted sabía que perdió estadística? ¿Sabía que se atrasa toda la carrera? Pues yo dije, pero esto tiene que tener una solución. Y el cuento va, Sergio, a que cuando llegamos el primer día del curso remedial, que lo logramos abrir, entra un profesor y dice, ustedes son psicólogos.
es que los psicólogos no saben de números y los psicólogos no saben de este tipo de información. Y eso tengo ese recuerdo de todos estudiando muchísimo esas vacaciones para demostrar que nos quedaba muy alta estadística y que sí podíamos, que también sabíamos de toda esta parte numérica o este tipo de pensamiento que es muy importante a lo largo de la vida. Un buen amigo, Jaime Parra, matemático, profesor, conversando con él, compartió una característica que le llamaba a él bastante la atención acerca de maestros que tenían una capacidad especial, siendo de generaciones muy distantes, comunicarse con personas muy jóvenes. Eso tiene su sabiduría, tiene su magia detrás de todo esto. Escuchemos a Jaime. Lo segundo es que él era capaz de tener un diálogo intergeneracional. ¿Qué quiere decir eso? Pues que un señor en este momento que tenía 73 años podía hablar de una manera fluida con un muchacho de 16 años y atraer la atención de un muchacho de 16 años. Un señor muy mayor y con mucha experiencia. Yo le pregunté a él que bueno, que siendo tan viejo, que si no se cansaba de enseñar matemáticas, dijo que no. Que lo único que él temía, no es cierto, es que un día desapareciera por viejo y que ya no volviera a ver sus estudiantes, que eso es lo que extrañaría de su vida. Era una maravilla. Alejandro Álvarez es el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, la casa de la educación por excelencia. Él tiene su opinión acerca de ser un buen profesor. ¿Y saben qué dice? Que un buen profesor tiene que saber trabajar en equipo. Escuchémoslo. Una persona que tiene una capacidad de trabajar en equipo. Para mí, el maestro no es un individuo aislado, solitario, no es una profesión para que cada uno responda. Si comparamos con los deportes, es un deporte colectivo. Si lo comparáramos, ¿cierto? La profesión es una profesión colectiva. Me parece que tiene que tener capacidad de, por ejemplo, si está en una escuela rural solo, que pasa mucho, tiene que ser capaz de buscar a través de la alcaldía, a través de la Secretaría de Educación, cómo generar encuentros para poder intercambiar y no quedarse solo. Me devuelvo un segundito porque me parece muy interesante esa observación. ¿Desde la universidad desarrollan esa capacidad de trabajo conjunto o es más bien una habilidad de un individuo que tiene capacidad de relacionarse? No, hay que hacerlo desde la universidad. Desde la universidad tienen que aprender a trabajar en equipo. Nosotros, por ejemplo, con los semilleros de investigación, una de las cosas más importantes que hacemos con ellos son muchachos que van escogiendo como que tienen un interés especial en la investigación, es empezar a decir, ustedes investigan colectivamente. Esto no es una investigación solitaria en el laboratorio, esto es una investigación la investigación en el campo de la pedagogía tiene que ser en el intercambio, en el diálogo, en el intercambio de saberes. María Figueroa es doctora en educación, fue directora del ICFES, que es la institución en Colombia que se encarga de medir, calificar, llevar todas las cifras de la educación en nuestro país. Y además hoy es rectora de un colegio, el Colegio Mary Mahon en la ciudad de Bogotá. Ella sabe de calificaciones, sabe de notas y también nos comentó cómo cree que debe ser un buen profesor o una buena profesora y cómo se pueden utilizar esas notas, esas calificaciones que tanto mortifican a veces en un buen proceso de enseñanza por parte de un buen profesor. Buen profesor. Tema de enganche. Tu profesor que escribía en el tablero, tú estabas enganchado. Tiene que estar motivado y ojalá que esa motivación sea externa, es decir, no sea por lo externo, sino de adentro. No estoy parando bolas porque me voy a sacar un 5. Estoy parando bolas porque me encanta este tema y porque lo estoy entendiendo. Uno, estar enganchado, que el profesor me enganche. Lo otro, esa relación con el profesor. Una relación dentro del respeto, pero que haya una relación, no que sepa quién soy, en qué estoy. Me parece clave. Que entienda el contexto del salón de clase, qué aprendimos, qué no aprendimos, dónde estamos parados. Y por último, que use la evaluación para el aprendizaje, no la evaluación, la calificación, la nota, no, sino que tenga información de la evaluación para potenciar esos aprendizajes. Si todos mis chinos no entendieron fotosíntesis, te aseguro que el problema no son de todos los estudiantes, el problema es mío. Andrés Escobar en un segmento anterior en este video podcast comentó acerca de una buena profesora que tuvo, un profesor que no fue tan bueno y ahora va a tocar una descripción inicial de qué considera ella que es un buen profesor. Y en adición, toca un tema que es complejo, que es de los temas difíciles en el mundo de la educación. ¿Cómo se evalúa a un maestro o a una maestra? ¿Cómo nos evalúan a nosotros, los que somos profesores? Ese es un tema amplio, largo y de mucha discusión. Una buena maestra y un buen maestro
son varias condiciones. A ver. Yo creo que la primera es entender que nunca se termina de aprender. Eso nos sirve a todos en general en la vida. Sí, claro. Pero como estos niños y niñas están tan ávidos y tan cambiantes, yo creo que uno de los retos de la profesión docente es entender que nunca se deja de aprender. Número 2 es esta estructura pedagógica, y yo creo que eso no es no menor, y es cómo puede hacer un maestro y una maestra una buena planeación de clase. Hoy en día con las tecnologías de educación, en las conversaciones que hay, es el rol del maestro, y siempre tenemos ese miedo que aparece por ahí de, es que el maestro ya con tantas tecnologías, ¿para qué? Siempre es importante, porque es un facilitador, el que ayuda a generar una estructura, a resolver unas dudas, es un compañero. Entonces, al final, un buen maestro y una buena maestra tiene que tener la capacidad de ser resiliente, de reinventarse constantemente, de tener una estructura pedagógica que le permite desarrollar una didáctica en el aula de clase, y eso debe ser un no negociable de quien pise un aula de clase. Y número 2, ser consciente que el resultado de su trabajo debe ser medido y debe considerar el resultado de los estudiantes. Ahora vuelven a aparecer Moisés Barcelman y Julián de Zuviría. Ya hablaron antes y hablaron de la importancia de un buen maestro o buena maestra, de crear confianza en los estudiantes. Y ahora señalan una característica que yo creo que es fundamental, la comparto plenamente con ellos, y es cuando uno tiene enfrente un maestro, una maestra, un profesor o profesora, como le queramos decir, tiene que sentir uno que tiene enfrente una persona con pasión, con convicción, que ama profundamente lo que está haciendo allá enfrente de nosotros. Me parece absolutamente fundamental que el maestro se mantenga entusiasmado. Es difícil mantenerse entusiasmado 30 años, pero creo que es posible. Sobre todo es posible en esta profesión de maestro, porque cada vez el estudiante es un reto, cada vez tiene estudiantes más brillantes, más ingeniosos, más avispados, y tiene que tener entusiasmo. Bueno, un buen maestro apasiona. La pasión se contagia. Si uno se sube a un bus y alguien se está riendo, la gente empieza a sonreír. Si uno coloca a un niño en una salacuna donde están llorando los demás niños, empiezan todos a llorar. Eso lo contagia un maestro. Un maestro apasionado es un maestro que hable con emoción. Y eso son dos emociones. La emoción por el tema y la emoción por la persona que tengo enfrente. Esa es una primera característica. Muy bien, voy a contar Pasión. una anécdota personal, porque ¿Sí? también comparto esa opinión que estás haciendo. Mi hijo, de hecho hoy que estamos grabando está cumpliendo años, mi hijo estudió biología y matemáticas y tenía que hacer práctica en la universidad. Y me preguntaba, papá, ¿cómo hago yo para motivar a las personas que tengo enfrente? A veces, por ejemplo, pasa que cuando uno está dictando matemáticas hay muchas personas que dicen, no, hay matemáticas, qué horror. De eso vamos a hablar también por acá. Pero, entonces, me preguntaba eso y yo le di esta respuesta, hijo, que cuando tú tengas la tiza en la mano, en ese momento se usaba tablero con tiza, ya no se usa la tiza, pero le decía, cuando tú tengas la tiza en la mano, que quienes están allá contigo sepan y sientan que tienes la tiza, que tienes, la vida en la mano. Que eso es lo más importante. Yo cuando entraba a un salón de clases siempre le decía, yo estoy aquí porque quiero, porque esto me parece extraordinario, porque esta es mi vida, esto fue lo que yo escogí y este momento para mí es sagrado. Que era pues esa convicción, esa emoción de ser maestro, en lo que iba a explicar, lo que tú estás diciendo, y la emoción de estar compartiendo con unas personas algo muy importante. Sandra Durán, la decana de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, nos contó de una maestra que fue muy importante para ella cuando era una jovencita Sandra. Y Juan Gabriel Vázquez, nuestro connotado escritor colombiano, también nos contó acerca de una persona que fue muy importante para él cuando era un jovencito, cuando estaba en el colegio. Escuchémoslos. A mí me parece importante destacar a varios, la de filosofía, la de arte, la de educación ellas? física, filosofía Estela, educación física Rita Plazas,
Y las destaco porque fueron maestras que me marcaron en el sentido de querer lo que hacían. Sentía la pasión de ellas por el saber, ¿ves? Por acompañarnos a estar, a hacer, a vivir, a conocer. Sí, yo siempre he recordado a una profesora de lengua y literatura española, es profesora de español, que incluía, por supuesto, la lectura de novelas en lengua española, y en particular las novelas latinoamericanas. Esta fue la profesora que nos puso a leer La ciudad de los perros, de Vargas Llosa, cuando teníamos la misma edad de los protagonistas. La persona con la cual leímos por primera vez 100 años de soledad, que es, yo siempre lo digo, una de mis grandes envidias es cuando alguien no ha leído 100 años de soledad y se prepara para hacerlo por primera vez. A mí esto me produce una envidia enorme, porque el descubrimiento de un libro así es algo que le cambia a uno la vida y que nunca se puede repetir, ¿no? Un lector dedicado, uno de los pocos placeres que no tiene es de leer cosas por primera vez después de que ya las ha leído. Y eso es una experiencia irrepetible. Esta mujer se llama Yamilet Rodríguez, y yo le tengo una gratitud enorme porque me abrió un camino como lector de literatura latinoamericana, pues que me ha acompañado toda la vida y que desde luego sembró semillas que han seguido conmigo siempre. Moisés Wasserman es un científico muy destacado en nuestro país, entre otras cosas. Y en este segmento que les voy a presentar a continuación toca un tema que suscita discusión. Les explico. Muchas veces se pregunta cuánto hay que saber de pedagogía y cuánto hay que tener de conocimiento con respecto a lo que se está enseñando. Por ejemplo, en matemáticas. Moisés Wasserman hace énfasis en algo que yo también comparto con él, y es hay que tener un conocimiento muy importante de lo que se quiere enseñar. Suena obvio, pero se discute. ¿Qué tanto? Yo creo que hay que saber bastante. Miremos qué dice Moisés. Y ahí a veces me choco con algunos colegas. Conocimiento. Algunos dicen que algunos ponen al conocimiento muy por atrás, pero no conmigo, no conmigo. Servicio. No contigo. No, pero hay algunos que seguramente has conocido, pero el conocimiento es absolutamente fundamental. Uno no puede enseñar lo que no entiende. Y tenemos un problema ahí, tenemos un problema sobre todo en matemáticas, y tú lo sabes perfectamente bien. Es decir, hay pruebas que han demostrado que un porcentaje absurdamente alto de los maestros de básicas que enseñan matemáticas no entienden bien las matemáticas. O sea que el conocimiento es la segunda condición que yo pondría y que es muy importante. La persona que enseña tiene que saber en buena medida, pues hay muchos niveles de conocimiento, pero en buena medida tiene que saber entender lo que está enseñando. La exministra de Educación, Li Andersson, ministra de Educación de Finlandia, nos contó por qué el profesor Christopher, que era su profesor de historia, fue importante para ella y por qué lo recuerda. Igualmente, nuestra escultora Doris Salcedo nos contó por qué Beatriz González fue su maestra en mayúsculas. Escuchémoslas. Y un profesor que fue muy importante para mí personalmente fue el que enseñaba historia en secundaria, cuando yo tenía 16, 17, 18 años. Él tenía una manera fantástica de enseñar en la que siempre intentaba mostrar los desarrollos existentes en la sociedad. Y también nos desafiaba a empezar a pensar a qué podría, así que involucraba a los estudiantes en su enseñanza y también desarrollaba nuestros conocimientos sobre cómo se producen los cambios en la sociedad. ¿Recuerda su nombre? Se llamaba Christopher Enström. Vale, bien. Si no recuerdo mal. No encontré un espacio interesante en la universidad. No entré a estudiar arte, pero me parecía muy limitado lo que allí me enseñaban.
Y por eso paso tan rápido a Beatriz González, porque ella formó en el Museo de Arte Moderno de Bogotá lo que ella denominó una escuela de guías. Y éramos como mediadores que le hablábamos al público acerca de las exposiciones. Y empezamos un estudio muy estricto. Ella es una intelectual rigurosa y estudiamos todo el siglo XX completo, ¿no? Todos lo que se llaman los ismos, el cubismo, el expresionismo, todos esos ismos con profundidad filosófica, que fue muy importante y creo que fue tal vez lo más formativo de toda mi educación. O sea, la maestra de tu vida en este mundo, Beatriz González. Sin duda. Ok. Sin duda. Y yo creo que lo fue no solo para mí, sino para toda mi generación. Y ella era generosa con ustedes. Era una maestra espléndida, una maestra muy estricta, pero nos daba unas bibliografías absolutamente esenciales que hasta hoy en día no he logrado superar. Sí, la bibliografía era los autores que había que leer, eran los textos que había que leer. De tal manera, cuando yo llegué a hacer mi maestría en Nueva York, yo me sentía avanzadísima. Me parecía que los compañeros gringos estaban muy, muy atrás. Era como si yo ya hubiera hecho la maestría. Fue muy impresionante. Julián de Zuviría es un connotado maestro, el rector del Instituto Merani en la ciudad de Bogotá. Y nos señala un punto bien interesante en esta conversación acerca de características que debe tener un buen profesor o una buena profesora. Él dice, nadie se va a acordar de quién le enseñó a calcular la raíz cúbica de 36. Yo sí, pero la mayoría no. Pero sí dice, esos maestros que nos dan lecciones para la vida, que nos permiten conocernos, que nos hacen mirarnos y nos muestran aspectos que van a ser importantes para el recorrido que vamos a hacer en la vida. Escuchémoslo. Uno no recuerda el maestro que le enseñó un dato, que cuál es la raíz cúbica, que cuál es el símbolo químico, uno no recuerda, pero uno sí recuerda al maestro que lo enseñó a conocerse a sí mismo, que lo enseñó a comprender a los otros. Entonces, realmente lo que sucede es que los muy buenos maestros nos impactan en nuestra estructura. Son personas que jalonan nuestro desarrollo, nos enseñan cosas no para la clase, sino para la vida. Impactan nuestro desarrollo en el pensar, el sentir y el hacer. Para terminar este recorrido que hemos venido haciendo acerca de características que deben tener un buen profesor, una buena profesora, Piedad Caballero, que es Piedad, una amiga con quien he discutido mucho y conversado acerca de educación por sus experiencias, y en particular una. Ella ha sido parte de la junta directiva de la Fundación Compartir y ha sido jurado en muchas ocasiones del premio Compartir al Maestro. Valga la pena rescatar esa institución que ha hecho un esfuerzo por destacar los maestros y maestras de Colombia. Escuchemos lo que ella tiene para señalarnos. Bueno, yo creo que la experiencia de la Fundación Compartir con el premio Compartir al Maestro nos ha dado muchas luces de esos buenos maestros y buenos rectores, en el sentido de que lo que uno vio a través de todas esas experiencias que llegaron a ocupar los galardones eran maestros muy comprometidos con sus estudiantes, donde había una relación entre pares, donde no había eso de la jerarquía de yo soy el maestro y usted es el estudiante, yo soy el que sé, usted es el que no sabe. Al contrario, siempre veíamos una empatía, una armonía, una cordialidad, un respeto, una motivación constante de esos maestros por llevar a convencer a sus estudiantes y a sus colegas de que el proyecto que cada quien estaba desarrollando específicamente era algo que le estaba sirviendo no solamente al maestro y a sus estudiantes, sino a la institución. El impacto que tiene un buen maestro no solamente en el aprendizaje de sus estudiantes, sino el impactar a la comunidad educativa en su institución. Entonces yo creo que una de las cosas valiosas de este programa y de los que llegaban a ocupar esos lugares estaba fundamentalmente en eso, en cómo realmente su conocimiento
enamoraba, convencía a sus colegas, a sus estudiantes, y habían proyectos, no solamente son proyectos institucionales, sino a veces también del profesor con sus estudiantes, pero siempre era esa armonía en la relación. Siempre lo que más se destacaba, esa calidad humana del maestro por entender, por comprender, por explicar, por aproximar a sus estudiantes, a convencerlos y a participar de un proyecto. Por mí podría quedarme hablando horas y horas de maestros, maestras, escuchar historias, siempre me gusta hacerlo. Pero bueno, tenemos que terminar en algún momento. Pero no quiero terminar sin hablar de un profesor que fue muy importante para mí. De hecho, yo tengo una lista de 5. Ya les conté de don Manuel en algún momento de este video podcast, don Omar, álgebra y geometría en el colegio, Saúl, mi profesor de francés, que nos enseñó muchas cosas y a mí en particular me introdujo la filosofía, a la literatura, a la música clásica. Javier Caicedo, mi profesor en la Universidad de los Andes, un ejemplo para muchas generaciones de matemáticos acá en Colombia. Y el profesor Kisler, ese es el último, voy a referirme solamente un poquitico a él. El profesor Kisler fue mi profesor en el doctorado en matemáticas, doctorado en lógica matemática, en la Universidad de Wisconsin, donde yo tuve el privilegio de poder ir a estudiar con él. Yo desde acá, cuando estaba en Colombia estudiando, estaba preparando mi maestría, yo leía los resultados que él presentaba, los papers, y yo me impresionaba, me parecía de una belleza incalculable. La vida me dio la oportunidad de poder ir a estudiar con él y que él fuera mi director de tesis. Y después ha sido mi amigo. Después escribí libros con él, artículos. Todavía recuerdo la primera vez que yo toqué la puerta del profesor Kisler y se me iba a salir el corazón. Bueno, pues ese es un recuerdo personal que lo comparto con ustedes. Este ha sido el recorrido que hemos hecho. Es largo, pero es muy cortico, porque todos nosotros, todos tenemos una historia positiva de un maestro o una maestra que nos marcó la vida. Recuerden, nos pueden ver y escuchar en las plataformas de streaming, en todas. Activen las notificaciones, nos pueden seguir en las redes sociales. ¿Tienen comentarios? Mándenlos. Nosotros los escuchamos, los miramos y nos pueden servir para incorporarlo para otros episodios de este video podcast, El Profesor, yo, Sergio Fajardo, con educación todo se puede.